Hola, buenas tardes a todos y todas. Le damos bienvenida a nuestra primera sesión de esta serie de Diálogos País 2025-2026. Soy Brian Muñoz Peña y junto a mí está Valentina Escobar Vera. Somos los profesionales de Servicio País de la Comuna de Caldera y seremos los animadores en esta instancia del día de hoy. Queremos comentarles que todas las sesiones de Diálogos País con el pueblo chango se graban y posteriormente se comparten a través de nuestras redes sociales, con el fin de que el material pueda ser revisado y comentado de manera asincrónica. Desde el año 2018 como programa hemos venido trabajando con comunidades y troncos familiares del pueblo Chango. Partimos en la Caleta Baposo y de 2023 nos encontramos insertos en las localidades de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Actualmente somos 14 profesionales Servicio País que trabajamos en los territorios bioculturales del litoral Chango, distribuidos en, en las comunas de Tocopilla, Mejillones, Taltal, Chañaral, Caldera y Freirina y La Higuera. Para los que no saben, Servicio País es un programa que este año cumple 30 años de trayectoria y que pertenece a la Fundación Superación de la Pobreza. Nuestros recursos provienen del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a quienes agradecemos por apoyarnos en el desarrollo de esta iniciativa. El ciclo de Diálogos País 2025-2026 considera cerca de 7 sesiones que abordarán distintas temáticas y desafíos que afectan al territorio maritorio chango. Todas las sesiones de Diálogos País con el pueblo chango se encuentran disponibles en nuestras redes sociales. Van a estar subidas al fanpage de Facebook, Servicio País, Territorio Biocultural Litoral Chango, y también en nuestros perfiles de Instagram y canales de YouTube. Hoy, en nuestra primera sesión de este ciclo, tenemos dos invitados. El primero de ellos es Henry Ríos Cortés, presidente de la comunidad indígena Chango de Ramadilla Castillo Cortés, y el segundo de ellos es David Badilla, antropólogo, ex Servicio País, en los años 2023, 2024 y parte de 2025 en la comuna de Caldera. Desde el Día del Reconocimiento del Pueblo Chango en todo el litoral, han surgido diferentes procesos de resurgimiento en este pueblo vivo, los cuales se han canalizado, en primer lugar, en la realización de procesos de acreditación indígena en diferentes comunas y regiones, y en segundo lugar, la constitución de comunidades indígenas. Hoy queremos invitarles a dialogar sobre este segundo proceso a través de la mirada y experiencia de sus protagonistas. Llegó el momento de descubrirlo. Don Henry, David, el micrófono es suyo. La idea es que exponga durante 30 minutos, luego haremos una ronda de preguntas. Ahora vamos a compartir pantalla. Para iniciar, queremos consultarle a don Henry cuál fue la motivación para constituir la comunidad Changos de Ramadilla. Buenas noches, soy Henry Ríos, de la comunidad de Ramadilla, familia Castillo Cortés. Esto nació por mi madre, que un día dijo, soy Shanga y quiero ir a inscribirme acá ahí en Caldera, porque estaba haciendo cosas de los Shangos. Y pasó que a ella no le aceptaron porque era general. Y me quedó frustrada ya. Y después apareció una invitación de Taltal. A nosotros nos invitaron como sindicato. Yo fui a Taltal en qué consistía el asunto Shango de nuestra etnia. Y ahí en tal lo explicaron, qué consistía, todo. Ya, y cuando después hubo otra reunión en tal, y yo ya llegué como comunidad a esa reunión de Shango. Y ahí se formó el Consejo Shango, quería pelear por por nuestra identidad de Shango, por nuestra etnia, para ser reconocida. En ese momento hubo un estudio por la Universidad Arturo Prat que reconoció 100 apellidos. En una asociación el apellido fue reconocido mi mamá, mi papá, que trabajó en el estudio, fueron reconocidos. Ya, en ese momento ellos querían hacer que su apellido fuera reconocido y fueran certificados como Shango, y acá en Copiapó había muchos problemas para certificar a los Shangos, que parece que no tenían idea cómo fueron certificados los Shangos o fueron reconocidos. Entonces mi padre y mi madre y don Luis Castro y la señora don Luis Castro fueron a Iquique. Allá en Iquique presentaron sus papeles,
que sus apellidos fueron reconocidos y lo reconocieron en Iquique. No fueron reconocidos acá en Copiapó como correspondía. Fueron a reconocerse para allá y de ahí empezó todo de nosotros. Como empezamos a proyectarlo como Sango, que nosotros siempre lo consideramos como comunidad, porque mi madre siempre dice somos comunidad, fue por ellos. Así como reconocido como cuando fuimos acreditados. El reconocimiento fue harto difícil. Ahora, ¿cómo fue el acercamiento que usted tuvo con el programa Servicio País? El acercamiento fue por la señorita Aranza, que ella primero yo la conocí en Taltal, en los consejos, y un día se acercó a mí para informar a la gente cómo ser reconocido. Y ahí, después de ahí, que yo la llevé para Barranquilla, para señalar, después llegó a presentar a los niños de Chile País. Y nosotros empezamos a trabajar con ellos, porque fueron un gran aporte para nosotros, porque siempre nos creímos comunidad. Y, y para formarlo, ahí estábamos medio en ascuas, como se dice. Y ellos nos enseñaron cómo hacer nuestra comunidad, y ahí conocimos a Hernán y a David, que fueron uno de los grandes gestores para hacer reconocida nuestra comunidad. Y después llegó Brian, que tuvo que trabajar harto también para hacer reconocida nuestra comunidad. Tenemos un pequeño problema técnico. Bueno, ahora Y queremos darle el paso a a David, que nos va a seguir relatando un poco del proceso de constitución de comunidades. nuestro gran gestor. Hola a todos y todas. Bueno, me vuelvo a presentar. Soy David Badilla, antropólogo de profesión. Fui Servicio País los años 2023, 2024 y un poquito del 2025. A lo que ya mencionaba don Henry, ¿cierto? El vínculo que tuvo con el programa Servicio País se dio más que nada porque habían antecedentes previos de la fundación con personas y agrupaciones del pueblo chango. Y este mismo acercamiento que hubo llevó también a entender que había muchas problemáticas en los territorios que quizás las instituciones no estaban muy preparadas para acompañar a solucionarlo, ¿cierto? Entonces se inicia el sistema de intervención litoral chango, que es porque también estamos acá, ¿cierto? Así que posterior a eso, una de las comunas que tiene este sistema de intervención es la comuna de Caldera. Ramadilla se ubica en la comuna de Caldera. Entonces, ahí iniciamos, como decía don Henry, ese vínculo a través de Aranza, que fue la informante clave que pudo hacer esta vinculación. Y hasta el día de hoy, don Henry y su comunidad se mantiene relacionada con Servicio País. Así que, siguiente diapositiva. Ahí llevo la, ¿cómo se llama? La, Hay un micrófono, ya. eh, los pasos que tuvimos que seguir, tanto los profesionales de Servicio País en ese momento, que fue Hernán, mi compañero que es sociólogo, y yo, antropólogo, fue revisar la ley indígena. Obviamente todo lo hicimos en conjunto con la comunidad indígena. Revisamos la ley indígena, como ambos somos de las ciencias sociales, no tenemos mucho manejo en temas de abogacía, de leyes. Así que nos asesoramos en ese momento con Iván, que es el encargado de la Oficina de Desarrollo Indígena de la Municipalidad de Caldera, y nos dio algunas directrices para más o menos entender cómo se constituye una comunidad indígena. Nos facilitó Iván la ley y pudimos leer el artículo 9 y 10, que son los más
los que muestran más a grosso modo cómo se constituye una comunidad. El artículo 9 se los voy a leer y dice, para los efectos de esta ley, se entenderá por comunidad indígena toda agrupación de personas pertenecientes a una misma etnia indígena y que se encuentren en una o más de las siguientes situaciones. A, provengan de un mismo tronco familiar. B, reconozcan una jefatura tradicional. C, posean o hayan poseído tierras indígenas en común. Y D, provengan de un mismo poblado antiguo. Aquí subrayamos con Don Henry la letra A que dice que provengan de un mismo tronco familiar, porque dada la circunstancia histórica, cultural del pueblo chango y específicamente de la comunidad indígena de Ramadilla, ellos solamente se podían formalizar por medio de la letra A, de momento. Así que solamente podrían hacerlo por tronco familiar. Y el artículo 10 dice, la comunidad se entenderá constituida si concurre a lo menos un tercio de los indígenas mayores de edad con derecho a afiliarse a ella. Con todo, se requerirá un mínimo de 10 miembros mayores de edad. Entonces, el artículo 9 y 10 ya nos da dos antecedentes. Uno, tienen que provenir de un mismo tronco familiar y dos, tienen que ser al menos 10 personas mayores de edad y en ese momento ya tenían estos dos requisitos. Así que teníamos que seguir con los siguientes pasos. Siguiente diapositiva. El segundo paso fue la recopilación de la documentación que solicita CONAVE. Aquí ya empezamos con la parte más dura del trabajo. Eh, Esta documentación la podemos dividir más o menos en dos grandes grupos, que son la documentación que tiene que revisar y firmar un ministro de fe, y la otra es la documentación que tiene que crear o recolectar o sacar la misma comunidad. La documentación que tiene que ser firmada por un ministro de fe, encontramos el estatuto de la comunidad, que en este caso la municipalidad nos facilitó un estatuto base. En conjunto con la comunidad lo leímos, lo revisamos, agregamos muchas más cosas, quitamos algunas y también le dimos un toque, porque el estatuto es muy general de todos los pueblos originarios, entonces le dimos el toque del pueblo que correspondía a la comunidad, en este caso el pueblo chango. El acta de constitución que tiene que ver con la ceremonia que se hace donde se van los socios fundadores con el ministro de Fe y dan cuenta de que quieren participar y crear esta comunidad. También tenemos la nómina de socios fundadores. En este caso fueron 10 personas las que concurrieron ese día a firmar. Y tenemos por último una nómina de familias en condiciones de formar parte de la comunidad, que aquí también incluimos no solamente a los socios fundadores, sino a sus familias, sus cónyuges, sus parejas, sus hijos o cualquier persona que viva en el domicilio, ¿cierto? Entendiendo un poco más la familia extendida. Siguiente. Y la segunda parte de la documentación tiene que ver con algunos certificados y algunas cosas que tuvimos que desarrollar en conjunto. Por ejemplo, el árbol genealógico. Ahí se puede ver un poco la imagen del árbol genealógico que creamos con la comunidad. Obviamente entendiendo que las familias chanca por lo general son muy extendidas, ¿cierto? Son muchos hermanos, muchos hijos. Tuvimos que acotarlo más o menos a lo que fueron los socios fundadores. También CONAI solicitaba una fotocopia de la cédula de identidad de cada socio fundador, solicitaba también certificado de acreditación indígena y por último certificado de antecedentes para la directiva, en este caso presidente, tesorero, secretario y consejero o consejeros. Siguiente. Bueno, ahí tenemos una de las una foto, lamentablemente no tenemos muchas fotos trabajando, sino más comiendo que trabajando. Ahí podemos ver una de las reuniones que tuvimos con la comunidad, momentos previos de la firma de los estatutos con el ministro de Fe. Ahí, eso fue el año 2023. Siguiente. Y aquí hay una foto, ¿cierto?, de la biblioteca de Caldera, también del 2023, que fue el día donde se realizó la ceremonia con el ministro de Fe y los socios fundadores fueron a firmar. Y ya se dio, ahí inició formalmente ya el trámite de constitución de comunidad indígena. Siguiente. Posteriormente de toda la documentación que recopilamos, de todo lo que, la reunión que se tuvo que hacer con el ministro de Fe,
esa documentación se reúne, ¿cierto? Y se deposita en las oficinas de CONADI, en este caso en Copiapó, ya que la comuna de Caldera queda en la región de Atacama. Entonces la oficina enlace solamente se encuentra en Copiapó. Y una vez entregado, CONADI tuvo 30 días para dar una respuesta. Hasta aquí todavía no cantamos victoria, así que siguiente. En este caso, sucedió de que CONADI, como bien dice aquí en la imagen, una vez ingresada la solicitud, CONADI tiene 30 días para objetar y justamente objetó. Así que como CONADI objetó, habían cosas que más o menos a su criterio no calzaban, nos entregó una serie de observaciones que teníamos que subsanar. Y según la ley, la comunidad tiene 120 días para subsanar. En este caso serían 120 días hábiles. Siguiente. Entonces aquí iniciamos toda la tarea de intentar subsanar las observaciones, eh, que más o menos las podemos agrupar un poco en tres grandes grupos. La primera, CONADI le sugirió a la comunidad eh, definir mejor el territorio que habita. En este caso igual lo encontramos un poco raro porque solamente pusimos Ramadilla en los estatutos y Ramadilla es un sector muy chiquitito. De hecho, es prácticamente lo que está abarcado ahí en la imagen. Entonces, ya, tuvimos que darle en el gusto a Conadi, ¿cierto? Y crear, ahí nos ayudó Valentina, una geógrafa que fue servicio país el año pasado. Así que ella nos ayudó con la creación de estas coordenadas, ¿cierto? Que nosotros más o menos no entendíamos cómo hacerlo. Así que definimos el territorio como Conadi lo solicitó. Siguiente. Otra de las cosas fue mayores antecedentes socioculturales, que aquí igual, dada mi profesión, ¿cierto? Tuve yo esa tarea de iniciar a recopilar antecedentes que dieran cuenta, no sé, por ejemplo, hicimos un acercamiento arqueológico. Ramadía, por ejemplo, tiene presencia de un cementerio indígena, cementerio Chango, que está totalmente huaqueado, sí, pero sí hay documentos que demuestran y hay sondeos arqueológicos que demuestran que efectivamente correspondería a un sitio sitios funerarios changos. Bueno, ahí tenemos la imagen del sitio Las Lisas, que queda un poco mucho más al norte, pero en ese momento CONADI también nos pidió abarcar más que nada todo lo comunal. Lejos del arqueológico también encontramos un uso más actual del territorio, por ejemplo, la utilización de cuevas, que pudimos recopilarla en base a relatos de vida, memorias de vida. Don Florentino, que es el papá de Don Henry, que habitó la cueva, que fue uno de los primeros personajes que llegó al territorio, eh, no sé, ahondar también en relatos familiares, o en la vida intergeneracional, que tiene que ver con que no solamente habita la familia nuclear, sino que están los sobrinos, los primos, los niños se crían ahí con sus abuelos, con sus bisabuelos. Entonces, teníamos que dar cuenta de alguna forma que el territorio tenía un uso efectivamente que traspasaba las generaciones. Y también mencionamos lo que son los oficios. En este caso, la mayoría de las personas que residen en Ramadilla son recolectores de orilla, son algueros, entonces dimos cuenta, no sé, de las secciones que corresponden a la recolección, al secado, al acopio, al pesaje del alga. Entonces reunimos todos estos antecedentes más que nada para dar cuenta de que Ramadilla tuvo un uso anterior y actual, por parte de grupos changos. Siguiente. Más que nada, todo esto se resume un poco en los usos consuetudinarios del territorio y tiene que ver cómo la comunidad ha hecho uso de ese territorio, cómo grupos chango históricamente han recorrido estas costas y lamentablemente todo lo que es del pueblo chango hay poca información. Yo creo que aquí todos los presentes sabrán que lamentablemente el norte de Chile, sobre todo la zona que correspondía a grupos changos, no fue, digamos, nos llamaba la atención de antropólogos,
de exploradores, entonces no hay mucha información histórica, antropológica por la cual agarrarse. Entonces, ante eso no queda otra que manejar más que nada relatos de vida, historias de vida, personas actuales que nos cuenten cómo fue el pasado, cómo hacían las cosas en el pasado, cómo los abuelos vivían, cómo hacían la transhumancia. Entonces, más que nada era basarse en acontecimientos actuales o cómo las personas actuales recordaban el pasado. Siguiente. Y por último está que CONAI solicitó acreditar un vínculo territorial a partir de certificados de residencia que den cuenta de que las personas vivían efectivamente en el territorio, que eso se pudo hacer mediante el registro social de hogares que daban cuenta del domicilio de cada persona, o también en algunos casos se hizo con certificados de residencia en la junta de vecinos más cercana, porque Ramadilla no tiene junta de vecinos. Y también nos pedían certificados de nacimiento y aquí ya empezamos con los problemas, porque ¿cómo podemos acreditar territorialidad a través de certificados de nacimiento si el pueblo chango es trashumante y los registros civiles están centralizados? En este caso, ya don Henry lo decía al inicio, su mamá, la señora Charito, nació en Chañaral. Entonces, ¿cómo podemos acreditar que la señora Charito ha hecho uso del territorio de Ramadilla, siendo que su certificado de nacimiento señala que ella nació mucho más al norte, en otra comuna? Entonces, bueno, eso lo abordamos dentro del mismo informe antropológico, informe en realidad un informe sociocultural, lo abordamos desde ahí diciendo de que las personas no nacen en Ramadilla y mucho menos aún su certificado de nacimiento va a decir que nació en Ramadilla. Y ni siquiera Caldera. Caldera hasta el día de hoy no tiene hospital, los nacimientos se efectúan en la totalidad en Copiapó. Por lo tanto, todas las personas que nacieron en Caldera son en realidad copiapinas, de acuerdo al certificado de nacimiento. Entonces ahí teníamos un gran problema que tuvimos que solucionar medianamente a partir del informe, ya que CONAI siguió cuestionando este tipo de respuesta. Siguiente. Bueno, y aquí está como el resumen de todo lo que se hizo. Fue el ingreso de los antecedentes solicitados. En esta ocasión, CONADI hizo dos tipos de observaciones y a criterio de CONADI, como no hubo una subsanación, hubo una pérdida de la personalidad jurídica provisoria, que es la que otorga CONADI en ese momento cuando uno ingresa la solicitud. Como se perdió la personalidad jurídica provisoria, se tuvo que hacer un nuevo ingreso de solicitud que finalmente culminó en una observación y finalmente la aprobación de la comunidad, que le otorgó la personalidad jurídica definitiva, que es lo que mantiene al día de hoy a la comunidad como oficialmente formalizada. Y bueno, más que nada, don Henry ahora va a contar un poco su experiencia, porque entendemos de que las observaciones que hizo Conadi muchas veces no se ajustaban a la realidad histórica y cultural del pueblo chango, y tampoco había no había cierta cercanía también con los temas culturales. Así que don Henry le doy la palabra. En este caso yo consideré que Conadi no tenía idea cómo fue reconocido el pueblo Shan, no tenía idea, al menos los funcionarios que habían en esa época, porque al final ellos siempre querían que nosotros lo reconociéramos como Diaguita, pero siempre nosotros hemos sido Shango, po. Entonces pidieron unos documentos que no tenían que los pedido, como certificado de nacimiento, que no correspondía, el registro social de hogar, que tampoco correspondía, pero ellos lo exigieron, po. Prácticamente ellos querían que nosotros éramos el taparrabo para hacer reconocida nuestra comunidad. Entregamos los documentos, todos los documentos que lo exigían. ¿No? Eh, Esos funcionarios lo rechazaron, nos pidieron más antecedentes. En ese tiempo llegó el director de CONADI de Santiago, o no sé si de Santiago, y nosotros le preguntamos que se lo estaban pidiendo esos documentos. Y dijeron, no, que cada oficina pedía sus documentos, pero nosotros dijimos que no correspondían, y quedamos en eso. Y después solicitamos una reunión con los administradores de CONADI en la comuna de Copiapó,
Ya, y nosotros le dijimos que llamen con los profesores que eran de Chile País y no nos aceptaron. Ay, y fuimos solos igual. Y ahí a él yo le hice la pregunta, ¿qué es lo que quería para ser reconocida nuestra comunidad? Ellos casi dijeron que teníamos que ser de Ramadilla todos. Yo dije, no, somos todos de Ramadilla. Hay algunas personas que estudian son de Caldera, otros son del Pulpo, que es cerca de Ramadilla. Pero él prácticamente quería que yo mintiera reunía el certificado de Ramadilla, todo. Yo le dije, no, yo no puedo mentir si nosotros así está construido nuestra comunidad. Ya en ese momento llegó, sacaron administradores, los que estaban en ese momento de Conadi, porque estaban haciendo las cosas mal. Llegó un abogado. El abogado nos dio que teníamos que hacer los papeles, que teníamos que ir a la municipalidad, que nos reconociéramos que estábamos en el territorio, dos cartas juradas de personas que lo hayan conocido que estábamos en el territorio. Bien, nosotros lo hicimos, pero tuvimos la mala suerte que llegaron los mismos administradores de Conadi que estaban anterior y lo rechazaron la comunidad de nuevo. Lo rechazaron la comunidad de nuevo y lo pidieron los mismos antecedentes y lo rechazaron la primera comunidad, que fue formada el 7 de septiembre. Ya, y con los niños sí le pedí ahí, empezamos a trabajar otra vez como reconocer la comunidad. Pero tenemos todos los antecedentes posibles. Y llegó una nueva administrador que era Don Chan, que lo recibió los documentos, cuando lo rechazaron. Primero, cuando lo rechazaron con una cuestión que a mí no me gustó. Que pusieron que nosotros ejercíamos actividades de pescadores económicas. Y dije, ¿cómo? Si los pescadores están después que los changos, entonces, ¿cómo van a pedirnos ese antecedente si nosotros somos recolectores, pescadores, de todo eso? Entonces, ¿cómo podían pedirnos ese antecedente? ¿Cómo uno podía justificar ese antecedente si era obvio que el pueblo chango trabajaba en eso? Era su actividad, lo rechazaron. Y, y ahí seguimos viendo cómo hacerlo. Bueno, ¿Ah? ahora como usted como presidente de la comunidad, ¿cómo sintió su familia, digamos? ¿Cómo fue su núcleo familiar? ¿Cómo afrontó este procedimiento que es el de conformación de comunidades? Se frustró. Ujú. Se frustró y amistades dijeron, se frustraron ellos dos, los más viejitos, pero yo le dije, vamos a seguir, si tenemos que lograrlo, tenemos que lograrlo. Los niños de Chile País también dijeron, lo vamos a lograr, vamos a sacar eso. Y ahí empezamos. Y ahí después pidieron unos antecedentes que tampoco me gustaron. Me pidieron que yo justificara por qué estaba en la comunidad, diciendo que es por mi mamá, por otro antecedente. Ahí también no lo llevé fue el antecedente. ¿Cómo te van a pedirte a ti hacerte reconocerte si y el certificado de nacimiento mío? Todo. Y ahí ya Don Sean lo probó. Ah, y lo otro que ellos siempre, la antigua, no quería reconocer territorio, a dónde estaba. Entonces, por ese requisito querían hacernos cambiar todo. Cambiamos y parte, porque nosotros pusimos que pertenecíamos al territorio de Ramadilla, el pueblo de Río Huasco. Al final se achicó a Ramadilla, pero no lo quería. Y ahí, en ese momento, con el caballero Shan, lo reconoció la comunidad que nosotros estábamos en Ramadilla. Ahí fuimos reconocidos en julio, día 26 de 2024. Finalmente, para cerrar, ¿me podría decir qué sintió usted el día que fue reconocido como comunidad? ¿Cómo lo tomó su familia? Yo ese día fui a Conadi a preguntar qué pasaba, porque siempre iba a Conadi a preguntar qué pasaba con nuestra comunidad. Y me dieron la noticia ahí que estábamos reconocidos. Hubo una alegría tremenda.
Llamé a mis papás, a los niños de Chile País, que habíamos sido reconocidos. Y ahí descansamos un poco del trabajo que tuvimos, que jugábamos sacrificados. Se nos fue Hernán primero, pero David siguió con nosotros y él estuvo hasta el último. Menos mal que se pudo reconocer en la comunidad antes que se fuera David, ¿no? De los que empezaron, que fue un gran logro de ellos, de Chile País, porque se la jugaron con nosotros. Muchas gracias, don Henry y David, por su exposición, claridad y también por el ajuste al horario del diálogo. A continuación, queremos dar pase a la sección de preguntas. Sabemos que la constitución de comunidad indígena es un tema que produce mucho interés, por lo cual le proponemos que por razones de tiempo agrupemos un par de preguntas y que nuestros expositores las contesten en su conjunto. Así que les dejamos el micrófono abierto para que hagan sus consultas. Yo quisiera hacer una pregunta para aperturar. ¿Les parece? Ya. Adelante. Es una pregunta. Muchas gracias, Valentina. Es una consulta a don Henry, a David, también a Brian, ¿no es cierto? Un poco lo de la experiencia del año pasado, ciertamente el informe antropológico fue como requerido por la CONADI. Yo creo que ahí esto es como pregunta-comentario, ¿verdad? Un poco quiero compartir una reflexión. De alguna manera, ese informe sintetiza y expone, de alguna u otra forma, el tronco familiar en su conjunto, sus prácticas culturales, las formas de asentamiento, ¿no es cierto? Y, y eso igual invita a pensar que este proceso de constitución de comunidad no solamente tiene que ser visto como un trámite, como un mero trámite, ¿no? Como se dice, como esta tramitología. Entonces me gustaría saber cuáles fueron como más allá de los trámites que son siempre necesarios de revisar, insisto, cuáles eran como las reflexiones que estaban en las conversaciones con su familia, don Henry, como del proceso que se llevó a cabo, las cosas que se hablaban en la once, de pronto en la sobremesa, y también a ustedes dos pues, chiquillos que estuvieron como parte del proceso, cómo de alguna manera visualizaban, ¿no es cierto?, esta labor que no solamente tiene que ver con la obtención de un certificado, tiene que ver de pronto con procesos que son mucho más como profundos, que hablan de familia, de memoria, de identidad. Eso quería como entre preguntar y y opinar. Luego, como familia, yo opinaba en ese momento que con nadie no tenía ni idea cómo era la vida del pueblo llanco, que el pueblo llanco vivía transhumancia, que no tenía idea, si lo único que ellos pensaban como Yaguita, porque la que estaba encargada era Yaguita, pues entonces ellos pensaban como Yaguita, pero nunca se dedicaron a leer algo sobre el pueblo llano, cómo era, cuáles eran sus costumbres. Eso es lo que a mí me extrañó cuando yo fui, que no sabían nada. No se dieron el grado de estudiar, que ya salió otra etnia. No se dieron el grado de estudiar ellos, lo que son la parte del gobierno, para ser reconocido uno. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos reconocidos por el gobierno como comunidad o como que somos por encima de una etnia, el gobierno no nos reconoce o ellos dicen que nosotros no existimos. Como en estos momentos, nosotros cada vez que a nosotros nos quitan territorio, cada vez nosotros existimos menos para ellos, con tantas áreas de manejo, concesiones, empresas que se ponen. Entonces el pueblo llano lo quieren hacer desaparecer de esa manera. Pero el pueblo llano está en la orilla, vive de la orilla, vive del mar. Entonces, entonces, ¿cómo se puede hacer? Por eso fue tan importante que lo reconocieran y buscamos que lo reconocieran a nuestro pueblo y a nuestras comunidades, para decir que nosotros estamos, que existimos. Eso es lo importante que nosotros comentamos entre la familia.
Ya que es lo importante que lo reconozcan, que nosotros estamos en el territorio, estamos acá, que existimos. Fue lo más importante, que eso se conversaba siempre. Entonces, ¿cómo no lo reconocen? Mis padres se siguen frustrados los dos. No, pero los más jóvenes no. Los más jóvenes tienen otro modo de pensar. Y hay que seguir luchando para ser reconocidos. Eso fue lo que planteamos nosotros en la familia. Y con los niños de Chile ahí también. María Gabriela pidió la palabra. Dale, yo no me acabo. Bueno, darle las gracias a David, compañero, y a don Henry también. Bueno, los conozco a los dos en diferentes ocasiones que han participado en la comuna de Chañaral. Y bueno, yo tengo una pregunta para cada uno. Una pregunta para David, como del área como técnica, y una para don Henry. Eh, Voy a leer primero la de David y después la de don Henry, ¿ya? Entonces, para David es como hablaba sobre el informe sociocultural. ¿Qué tiene de diferente el informe sociocultural del informe antropológico? Y esa es como mi pregunta puntual. Y para don Henry es ¿qué opinión o consejo tiene para las comunas vecinas que están en proceso de conformación de comunidades? Acá en Chañaral estamos en proceso de conformación de comunidades y en Fredrina también. Entonces, ¿qué consejo le daría a esas comunidades? Esas son mis preguntas. Le Empiezo damos yo. la palabra primero a David. Ya, igual es una pregunta difícil de responder, pero más que nada abarca lo sociocultural, ¿cierto? Abarca aspectos culturales y sociales. Por ejemplo, cuando abarcamos temas del acceso a servicios básicos, no sé, al agua potable, que era una de las cosas que no entendían de por qué la gente, algunos miembros de la comunidad vivían en caldera y no en ramadilla. Nosotros explicábamos hasta el cansancio de que no hay acceso a agua potable, no hay acceso a electricidad y por lo tanto, sobre todo mujeres y familias, matrimonios jóvenes, tienen que educar a sus hijos y tienen que sí o sí vivir en caldera por necesidad. Y no por eso van a dejar de ser parte del tronco familiar y no van a estar ajenos a una comunidad indígena. Entonces, lo sociocultural abarca, entiendo que es mucho más amplio, ¿cierto? Porque abarca los aspectos sociales en los cuales se desenvuelve culturalmente la comunidad. Esa sería como la gran diferencia que cuando hablamos de algo sociocultural. Porque no hablamos solamente de lo antropológico, no nos basamos solamente en prácticas ancestrales de esto, de lo otro, en cocina indígena, sino que lo abarcamos mucho más también en cómo se desenvuelve la comunidad en términos actuales, ¿cierto? Eso. Yo que aconsejo la Gracias, idea de David. más comunidades, que, que siempre sigan intentando ser reconocidas por el gobierno, porque el gobierno es el que reconoce. Uno dice, yo soy comunidad, pero yo soy Shango, soy certificado Shango. Pero el gobierno es el que te reconoce al final que tú tienes comunidad. Entonces, si tú no lo haces primero, lo tienes que hacer a la tercera, con la responsabilidad que tú soy una comunidad. Porque es importante que te reconozca el gobierno, aunque uno no quiera. Aunque uno dice, no, el gobierno no me reconoce, yo soy antigobierno. Pero no, estamos jodidos. Si el gobierno no te reconoce como comunidad, estamos perdidos. Nunca nace así, nosotros vamos a ser desaparecidos si el gobierno no nos reconoce. Entonces, hay que enseñarle al gobierno que nosotros estamos. ¿Y cómo va a decir al gobierno estamos? Y haciendo comunidades para que el gobierno la reconozca y diga, sí. Por eso digo que es importante que sigan luchando. No les sale la primera, les sale la segunda, pero hagan sus comunidades. Es lo más importante que hay. No sé quién que decir yo soy comunidad. No, no se queden en eso. Busquen cómo ser reconocidos.
Como a uno no le guste que el gobierno lo reconozca, pero estamos en eso. Así funciona la ley. Estamos jodidos. Gracias, don Henry. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, levantar la mano, comentario? Yo me quiero repetir el plato, parece. Me gustaría. Pero Paula va a preguntar. Dale, Paula, nomás. Paula, sí. Ah, ya. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en realidad tengo como algunas preguntas sobre el informe. Pasa que, bueno, a nosotras en este momento, en la intervención de Freirina, nos va a tocar apoyar a una comunidad y a las que requieran en su proceso de constitución de comunidad. Entonces ocurre que estamos con una comunidad que está en el sector urbano. Entonces, claramente mi intención, o sea, y cómo poder abordar, porque ellos igual están en un proceso en el cual presentaron el informe a CONADI, o sea, con todos los antecedentes y CONADI, bueno, el plazo de bueno, prescribió el plazo para que ellos pudieran hacer las modificaciones. Entonces ocurre que en realidad la pregunta va, cuando se caracteriza como una comunidad indígena urbana, obviamente, como decía el compañero antropólogo delante, se tiene que ver desde el punto de vista sociocultural, o sea, tomar en cuenta la comunidad con, por ejemplo, con el registro social de hogares, con, no sé, ¿qué tan importante es, por ejemplo, incluir en ese informe la cantidad, por ejemplo, darle un enfoque de género, cuántas mujeres, cuántos hombres son de la comunidad? Si es que hay que poner, por ejemplo, adjuntar certificados de personas en situación de discapacidad que estén en la comunidad o ese tema. ¿Cómo lo abordaron ustedes? Porque claro, pues, ese es el tema. Es ver qué tanto hay que meterse como en el tema, como la pega en realidad, de las trabajadoras o trabajadores sociales como en ese tema. Porque ahora estaba leyendo como otro informe de una comunidad que se hizo, bueno, cerca del Yoyeo, y ese informe lo hizo una trabajadora social. Entonces ella hizo un informe sociocultural, pero desde el punto de vista del trabajo social, no desde la antropología. Entonces es como, claro, preguntarle en realidad a las personas que leyeron el informe o que realizaron el informe cuál es el punto como de meterse en el tema de trabajo social con antropología, hasta dónde tiene que llegar la caracterización de las comunidades, como en ese tema. No sé si se entiende bien la... Sí, bueno, para empezar no hay como una base o un bosquejo de cómo hacer un informe de este tipo. Con nadie lo tiene. Entonces igual depende mucho del criterio de la persona que lo va a escribir. En el caso de ustedes, o en el caso que planteas tú que lo hizo una trabajadora social, obviamente igual va a tener su perspectiva, ¿cierto?, en el ámbito más social que cultural. Y bueno, los puntos en común que deberían tener todos los informes a mi criterio es más que nada abarcar como la historia de vida que hasta un periodista yo creo que también lo podría abordar de alguna forma. No sé, pues historias de vida, relatos que den cuenta, perdón, de que la comunidad es una comunidad, que prácticamente o básicamente es eso lo que Conadi quiere que resolvamos por medio del informe. Y, y lo que tú planteas de que quizá colocar índices de vulnerabilidad, si no me equivoco, nombraste algunas cosas como muy de trabajador social. Igual, igual, o sea, lo que yo considero es que tampoco es un pladeco, como que no podemos eh, irnos por las ramas, que sí, igual puede a grandes rasgos servir, pero también enfocarnos en lo cultural, que es lo que Conadi realmente necesita que resolvamos a partir del informe.
Y puede ser, lo cultural puede ser muchas cosas, comida, bailes típicos, formas de vida, oficios, no sé, crianzas, eh, hay mil, o sea, todo lo que hace el ser humano es cultural, así que podemos abordarlo desde muchas perspectivas. Así que no olvidar que el centro es eso, que respondamos que la comunidad es una comunidad. Y no sé, resolverlo desde lo urbano, igual en nuestro caso fue complejo. Bueno, don Henry sabe muy bien que no solamente acompañamos la constitución de su comunidad, sino también de otras dos, que en el caso de Las Lozas, que es otra comunidad de la comuna de Caldera, que también se constituyó de la misma forma que Ramadilla, y está la comunidad de Barranquilla, que también entregamos documentación, pero no todo lo que se le pidió a Ramadilla, como que hubo discordancia de observaciones. Por ejemplo, a Ramadilla se le pidió acotar más el territorio, siendo que a Barranquilla no. Entonces, y con nadie nos objetó dos veces lo mismo, o tres. Entonces, siendo que a la otra comunidad no se le pidió porque hubo un cambio de, mm, ¿cómo se llama? Director o encargado de la oficina que tenía un criterio distinto. Entonces, igual por ahí también tiene que ver, tú dijiste que es de Freirina, ¿cierto? Bueno, igual es región de Atacama. Así que serían más o menos como los mismos criterios. Pero eso, no sé si respondí la pregunta. Súper, sí. Bacán. Ella también tiene su mano levantada. Te damos la palabra. Hola a todas. Oye, primero agradecer a don Henry, a David, hoy día desde otro rol, ¿verdad? El contarnos, ¿verdad? Todo el proceso que ha significado la conformación de una comunidad. Y yo siempre tengo como preguntas que tienen que ver más con qué pensamos para adelante o con qué nos quedamos también de la experiencia que nos relatan. Por un lado, para don Henry es, ahora que ya están conformados, ¿verdad? ¿Qué sueña la comunidad? ¿Cuál es su siguiente paso, su siguiente sueño a cumplir, a alcanzar? Ahora que ya vivieron un proceso, ¿verdad? Que tuvo hartos resaltos en el camino, pero lo lograron con sus palabras de motivación que hay que seguir. Independiente de las dificultades, hay que seguir porque hay un sueño mayor. Entonces me gustaría saber qué viene ahora, en qué sueña la comunidad hoy día, ¿ya? Y para David, eh, de esta experiencia, David, ¿qué queda para ti? ¿Cómo esta experiencia, el ser parte de este proceso, caló en ti hoy día? Y si tuvo este impacto profesional sin duda, pero también personal, ¿qué pasa contigo de haber sido, porque tuviste, como lo dijo don Henry, tuviste la posibilidad de ver esto con ellos, porque hay veces uno en servicio país deja encaminado o llegaste al último y viste el resultado. Aquí también tú viviste el proceso con ellos. ¿Cómo esto impacta en ti al haber sido parte de esto y ver además ser testigo del resultado? Por parte mía, lo que quiere la comunidad es tener en el territorio que estamos, que nos den el territorio. ¿Por qué? Porque si siguen así las áreas de manejo, las concesiones y las empresas, al final nosotros no vamos a quedar con ni un pedazo de territorio que podamos cuidar y ejercer nuestra cultura. Por eso el paso siguiente, que también lo ayuda harto, es jugar una EMPO, tener una EMPO. Pero la EMPO también hay que seguirla. Entonces, eso sería un objetivo más para nuestra comunidad. Estar en un territorio y poder cuidar el territorio que estamos, protegerlo. ¿Para qué? Para que las siguientes generaciones conozcan lo que hay en el territorio. Porque así como van las áreas de manejo, las concesiones, cada vez, cada vez lo que hay en el mar se acota, se achica, tanto como el cambio climático, se está achicando. Entonces, para que las generaciones puedan conocer lo que hay en el mar, no lo extingan, como se está extinguiendo ahora. Entonces, eso es lo que pensamos. Eso es uno de los grandes objetivos que tenemos ahora, como comunidad, que lo reconozcan en el territorio donde estamos y que lo dejen cuidar el territorio, como comunidad. Eso es nuestro objetivo.
Y lo tenemos claro, con ellos, con los niños de Chile País, se los contamos lo que querían. Y lo siguen apoyando. Es que tengamos tiempo para que lo podamos seguir otros objetivos que hay. Porque hay altos objetivos que uno quiere tener a su comunidad. Pero lo esencial es que reconozcan que el pueblo chango está y le den un territorio para que pueda seguir subsistiendo. Si no, bueno, lo van a hacer desaparecer. Porque yo creo que en eso va. Que el pueblo chango lo quiere desaparecer. Que no siga ejerciendo sus tradiciones. Con tantas, como sigo ser relativo, con tantas concesiones, áreas de manejo, todo eso. Entonces, a ese objetivo hay que llegar. Que el pueblo chango tenga a dónde subsistir. Eso yo creo. Y eso Muchas lo vamos a gracias, tener que don Henry. Ahí vamos a estar, siendo parte con ustedes. y no sé que tengo una visita que los conozca las comunidades que hay en Caldera, personalmente. Ahora le damos Y la ahí palabra a vamos a David para que... Sí, y si bien entendí la pregunta o lo que recuerdo, sí, la experiencia fue muy enriquecedora. Se aprendió mucho. De hecho, llegamos al punto donde incluso nosotros y Don Henry teníamos que educar a los funcionarios de CONADI de cómo se hacían las cosas, de tanto estar cateteando y leyendo observaciones, leyendo leyes, que nos volvimos expertos en constitución de comunidades. Así que súper, no sé, igual fue para mí personalmente un logro súper importante porque no cualquier profesional contribuye de principio a fin a la constitución de una comunidad. Entonces eso también me ha abierto las puertas para seguir trabajando en cositas acá. Yo soy de Osorno, vivo acá en el sur, así que trabajar también con algunos informes de comunidades mapuche, que entiendo que es muy distinto a lo que se vive en el norte. eh, Siento que aquí es mucho más fácil todo. No sé por qué. No sé si con AI funciona de forma distinta, si los criterios son diferentes, pero funciona distinto, pero yo diría que para mal, porque siento que sí hay una diferenciación entre lo que es las comunidades mapuches del sur y las comunidades changas del norte. Así que lamentablemente la experiencia también me llevó a entender eso y a analizar eso, así que esperemos que las cosas cambien. Entiendo que también que con la constitución de las comunidades de Caldera eh, también se abrió un poco a la crítica con ADI para que pueda mejorar el trato que tiene hacia los usuarios de la institución, a cambiar también los criterios que se tenían, que muchas veces eran contrarios a la realidad histórica y cultural del pueblo chango, entonces nos estábamos contradiciendo solos. Entonces, pucha, la verdad es que lo he sentido enriquecedor en todo sentido, así que agradecido de la posibilidad de ser parte de eso. Gracias, David, Gracias. por tu respuesta. Le damos la palabra a Paulina Marín. Paulina, Hola, Paulina, buenas noches. Disculpen, tengo muy mal el internet como para prender la cámara. Bueno, un gusto estar acá presente. Yo soy profesora y siendo sin ser majadera, pero yo creo que como pueblo chango queremos que se cree un programa educativo también del pueblo, ya que permita difundir y valorar nuestra cultura desde la infancia. Yo siento que es fundamental que las nuevas generaciones crezcan conociendo nuestra historia, ¿cierto? Como también su vínculo con el mar, sus oficios tradicionales, saberes y formas de vida. También queremos que nuestra memoria, nuestros relatos, nuestras prácticas costeras y nuestro modo de habitar el territorio sean parte activa del proceso educativo. Bueno, también aspiramos a una educación que nos reconozca no solo desde lo curricular, ¿cierto? No solo del texto, de las letras, de los documentos, sino que también desde la vivencia territorial. La oralidad, el trabajo colectivo y la transmisión intergeneracional es súper importante. Bueno, y además también con lo que decía don Henry del tema de las EMPO. O sea, yo creo que es súper importante que se avance en el reconocimiento y resguardo de los espacios costeros marítimos también del pueblo, porque son base para una educación contextualizada, yo creo, con arraigo territorial y pertinencia cultural. Estos espacios no solo representan nuestra relación espiritual
productiva y cultural con el mar, sino que también son una fuente viva de aprendizaje para las futuras generaciones, para los pequeños. Entonces, igual, yo creo que es súper importante que este anhelo, como que este sueño no sea solo una demanda, sino que una propuesta concreta para construir una educación más justa, representativa y también conectada con la identidad y el territorio del pueblo chango. Yo creo que por ahí deberíamos también, eso es como respondiendo también a la pregunta de Andrea, ¿qué es lo que nosotros anhelamos como pueblo chango? No sé si me extendí mucho, pero eso en sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Bueno, ya nos encontramos cerca de la hora. Queremos dar espacio a unas últimas palabras, a unas últimas preguntas, si es que existen. Entonces, iniciamos el cierre de este diálogo país. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Hemos llegado al final de esta sesión. Ciertamente ha sido un espacio muy interesante e enriquecedor, así que agradecemos nuevamente a nuestros expositores, don Henry y David, y también a todas y todos los asistentes. Con esto damos fin a la primera sesión de Diálogos País 2025-2026 del pueblo Chami. Esperamos de corazón haber sido un espacio para la difusión y la reflexión en torno al trabajo con las comunidades indígenas.